Me alegra mucho verles en este espacio y a quienes nos van a ver a través de la grabación, pues también un cordial saludo, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, la idea de esta última webconferencia, que es la última que vamos a realizar en el curso durante este periodo académico, la hemos denominado Salud, Enfermedad y Acción Psicosocial, una mirada situada desde la comunidad. La idea de este espacio es que podamos hacer un abordaje primero teórico, conceptual, sobre esas nociones que tenemos de salud mental, de salud de enfermedad, perdón. Seguido de ello, revisar lo que significa la acción psicosocial y al final, pues poder abordar dudas sobre la fase que estamos finalizando ya este fin de semana y la última fase del curso que inicia la semana entrante. ¿Listo? Entonces, bueno, para comenzar, le hemos planteado como esta pregunta para que quien desee de manera voluntaria responderla, ayudarnos a enriquecer esta reflexión en torno a cómo entienden ustedes la salud y la enfermedad en su contexto comunitario. Quien quiera responder, por favor, levanta la mano, abre su micrófono y le escuchamos. ¿Cómo entienden ustedes la salud y la enfermedad en su contexto comunitario? Bueno, profe, buenas tardes. Te habla Jenny Buitrago. Hola, Jenny. Básicamente yo entiendo la salud mental más que la ausencia de, pues, de enfermedad como tal o la ausencia de padecimiento, sino como un análisis y una configuración, una construcción de un estado eh, emocional, físico, relacional, contextual, un poco más sano que pues que puede influir positivamente en el desarrollo adecuado de las personas pues a nivel individual y colectivo. Perfecto, Jenny, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, a partir de lo que nos comparte Jenny, gracias por esa participación, Jenny, pues podemos pensar que la salud y la enfermedad mm, no son primero que no son una condición, digamos, estática, ¿no? Al contrario, tiene un proceso dinámico. Creo que también de lo que habla Jenny es que hay una noción amplia, no es solamente como el malestar físico o el malestar emocional o el malestar psicológico, lo que está implícito con respecto a la salud, sino que hay una serie de condiciones, ¿no? Que están dadas para que las personas puedan desarrollarse, creo que lo mencionó ella, ¿no? Y eso pues es una noción interesante porque precisamente cuando nosotros pensamos en este enfoque de salud mental comunitaria, ya lo hemos visto en las actividades anteriores y en las conferencias anteriores, ya sabemos que nosotros nos suscribimos sobre una mirada, un modelo biopsicosocial y un modelo socioecológico, ¿cierto? Es decir, ponemos en contexto la relación de las personas con su entorno, con su espacio físico, con las otras personas, con las condiciones históricas, políticas, culturales, económicos en que se encuentran las personas dentro de sus contextos. Y todo esto termina siendo pues factores que afectan o pueden dinamizar esta noción de salud, de bienestar, de calidad de vida. Entonces, bueno, digamos que en esa mirada de lo que significa la salud mental, nosotros podemos encontrar, que es el recorrido que hemos venido haciendo también a lo largo del curso, podemos encontrar este modelo más clásico que está determinado o enfocado en estas estructuras biomédicas de cómo se entiende la salud y la enfermedad asociado a una serie de patologías que son clasificadas, que por supuesto nos sirven muchísimo porque nos ayudan a entender dónde están o cómo se manifiestan ciertas alteraciones, en nuestro caso, de los estados de ánimo.
o las alteraciones de la personalidad, en fin. Entonces, tener la mirada biomédica nos sirve para poder clasificar ciertos comportamientos, ciertos indicadores, ciertos síntomas que hablan de esas nociones de alteración de la salud, ¿no? Tanto física como mental. Sin embargo, en este modelo, pues tenemos unas limitantes que ya hemos ido reconociendo. Una de ellas es que, pues, cuando hablamos de patologías, no podemos establecer una generalización, aun cuando tengamos rasgos que nos permiten, a partir de distintos estudios, clasificar y organizar esas patologías y, por supuesto, establecer un protocolo de atención ante estas enfermedades. Pues también encontramos que hay diferencias en la manifestación, en la expresión y en el abordaje de las enfermedades y más de la salud mental, porque no siempre se cumplen pues todas las condiciones o todos los factores necesarios para poder abordar y entender ese estado alterado, ¿no? Eso digamos que es como una de las limitantes y otra limitante es que cuando hacemos los abordajes desde un modelo biomédico, pues estamos centrándonos en la persona de manera aislada o individual y pasamos por alto las condiciones de su entorno, de su contexto, que muchas veces son las que mantienen el síntoma o mantienen la alteración o mantienen em, la sintomatología, el malestar para las personas, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una persona, la aislamos de su contexto, la sacamos, le hacemos un tratamiento y efectivamente ella puede reportar mejoría, beneficio, eh, recuperar en cierto momento, en cierta medida, pues su calidad de vida, su bienestar, pero cuando regresa a su entorno nuevamente, pues si sigue manteniendo, por ejemplo, una relación patológica, maltratadora, de violencia con su familia, con su pareja, pues por supuesto que otra vez los síntomas se van a manifestar, ¿no? Entonces, por eso, en el tema específicamente pues, de salud mental, hay unas apuestas distintas que nos dicen que es necesario que contextualicemos, que hagamos unas lecturas situadas, ¿no? Por eso la insistencia de hacer contextualización de los diagnósticos y que nos dicen que estas presencias de la relación entre la salud y la enfermedad es dinámica, no es algo que dependa exclusivamente de factores o de condiciones biológicas o fisiológicas de la persona, sino que también tiene una relación con su entorno y en esa medida no solamente tenemos que atender a la persona, la sintomatología de lo que se está manifestando con la persona en sí, sino que también tenemos que revisar las condiciones de contexto y el entorno en general, porque pues allí vamos a encontrar unos determinantes sociales que van a afectar esa presencia de salud, de la dinámica entre la salud y la enfermedad. Desde el modelo biopsicosocial en particular, entendemos que la salud de enfermedad es una construcción social. Y esto porque tenemos muchos estudios antropológicos, culturales, sociológicos que nos han permitido entender que lo que nosotros entendemos en un contexto como un trastorno o una alteración, por ejemplo, cuando las personas tienen alucinaciones, en otros escenarios, por ejemplo, en los pueblos indígenas, cuando toman sustancias que alteran los estados de conciencia, pues no son consideradas como enfermedades, al contrario, son consideradas como canalizadores que pueden ayudar a expandir su espíritu o su conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a entender que la enfermedad no puede ubicarse de manera universal y estandarizada, sino que siempre tenemos que revisar cuáles son esas condiciones del contexto, las condiciones culturales que hacen que se entienda como enfermedad o no. Em, y también esto va cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, encontramos diferencias no solamente entre culturas o contextos muy particulares, sino que también a lo largo del tiempo los abordajes que teníamos antes de los trastornos de la salud mental eran nefastos y todos lo sabemos, ¿no? En humanos. Taladrar el cerebro, generar choques eléctricos, ¿no? El tratamiento que se hacía de pronto para las alteraciones de conciencia, por ejemplo, en algún momento determinado, pues fue nefasto, ¿no? La manera como abordaban también la histeria de las mujeres, ¿no? Recordemos también, pues fue nefasto realmente, ¿no?
Y a lo largo de la historia, pues también se va cambiando esas nociones de salud y de enfermedad. La clasificación misma de las patologías desde el enfoque biomédico también se va actualizando, van cambiando, y también la manera como se aborda. Desde este modelo biopsicosocial es importante que esa noción de la relación entre salud y enfermedad, que finalmente termina siendo dinámica, que termina siendo cambiante, que termina dependiendo mucho de muchos factores distintos a los solamente centrados en la persona, pues también están vinculadas al territorio, están vinculadas a las relaciones y a las condiciones estructurales que se dan dentro de ese espacio y dentro de ese contexto. Esa es una mirada pues muy importante que define este enfoque de salud mental comunitaria. Por otro lado, pues también tenemos el modelo socioecológico que rompe pues como esa mirada patologizante e individualista que pone a la persona como en un aislamiento fuera de su contexto y de sus capacidades de relacionamiento, de influenciar al medio y también de tener esa retroalimentación de lo que pasa con su medio. Y adopta un enfoque transformador, ¿no? Esa mirada socioecológica em, hace mucho énfasis en las normativas, en las ideologías que tenemos dentro de nuestra sociedad e incluso en el rol que tienen las instituciones, distintas instituciones que están dentro de, en posiciones de poder, que toman decisiones sobre el bienestar de, o lo que significa el bienestar o cuáles son las condiciones que supuestamente generarían bienestar para las personas, ¿no? Entonces, la idea de estos modelos socioecológicos es que podamos entender esas dinámicas que están en la base de las estructuras de poder para lograr transformaciones desde allí, porque en la medida en que logramos generar cambios en la cultura, en la normativa, en la ideología, pues seguramente vamos a ampliar la posibilidad de marcos referenciales que permitan mayor bienestar, reconocimiento para las personas, etcétera. Por ejemplo, con temas de, con estos temas de la orientación, orientación sexual, de la identidad que tienen las personas. Hoy en día, afortunadamente, porque ha habido movimientos sociales, ¿no?, que han generado transformación en estas visiones de nuestra sociedad, entendemos que la orientación sexual no es diversa, no es una enfermedad. Hace los años 60 se creía que una persona homosexual era un enfermo, ¿no?, y les hacían castraciones químicas, los aislaban, los marginaban, los excluían. Hoy en día entendemos, gracias a estos enfoques transformadores, que ayudan a entenderla más que eh, poner como derroteros de decir lo que es normal, lo que no es normal y todo lo que es anormal, entonces lo alejamos y lo marginamos. Más que eso, lo que ayudan es a entender que esto es una cuestión de derechos, que es una cuestión de reconocimiento del ser humano y una cuestión de reconocimiento de su bienestar, ¿no? De sus elecciones, de sus decisiones, que hay una libertad y que hay una autonomía para que la persona pueda expresarse libremente, ¿no? Eso apunta al bienestar, eso apunta a su salud, eso apunta a tener calidad de vida. Y hoy en día, afortunadamente, pues tenemos algunas posibilidades de cambio y de transformación de cómo entendemos la orientación, la identidad de las personas, las decisiones con respecto a su expresión de género, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre estos dos modelos, nosotros hacemos estos enfoques de salud mental comunitaria y una cosa que es muy importante es que nos permite entender estos determinantes sociales de la salud, que no está dado, por supuesto, en las condiciones biológicas, fisiológicas, ni siquiera psicológicas de las personas, sino que está dado en estas condiciones que existen en el medio social, ¿no? Por ejemplo, los ingresos socioeconómicos que marcan clases sociales entre las personas, entre grupos, y hablamos de, a partir de esto, entonces encontramos grupos marginales, grupos que han sido excluidos, y que se asume que tienen menos capacidades y por lo tanto son clasificadas o etiquetadas como menos capaces, menos adaptadas, de pronto con tendencia a ser más enfermas, ¿no?
Bueno, y en realidad pues es un tema de relacionamiento de clases que está atravesado por el nivel de ingresos económicos, ¿no? El género, ya lo sabemos. em, También nosotros durante siglos hemos vivido, todavía hoy en día estamos inmersos en estructuras patriarcales que son heteronormadas, que son hegemónicas, que instauran y reconocen posiciones de poder de los hombres sobre las mujeres, de dominio, que normalizan la violencia de género, que normalizan la exclusión de las mujeres en ciertos círculos. Y cuando a eso le sumamos otros factores como por ejemplo la etnia, pues sabemos que mujeres, por ejemplo, las mujeres indígenas son más marginadas y más excluidas que las mujeres eh, no indígenas o mujeres que viven en los cascos urbanos. Bueno, las condiciones también del territorio. Sabemos que las personas que están en los centros urbanos, ¿no? En los centros de desarrollo predilectos para las personas, que son los cascos urbanos, pues tienen unas condiciones distintas que seguramente van a permitirles tener mejores condiciones para su calidad de vida, posibilidades para desarrollar sus proyectos, sus planes y por lo tanto, pues mayores condiciones para su bienestar, versus personas que viven, por ejemplo, en zonas rurales, que están aisladas, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a servicios de salud y otras condiciones, ¿no? Y asimismo, pues pasa, por ejemplo, con la educación. Las personas que no han tenido acceso a educación por estas mismas, bueno, por otra serie de condiciones que también se van cruzando allí, pues sabemos que tienen mayores posibilidades de ser vulnerados en sus derechos, mayores posibilidades de ser marginados y de ser excluidos, pues, de estas posibilidades de logro de su bienestar. Bien, dentro de los enfoques comunitarios en salud, pues nosotros sabemos que es importantísimo los enfoques participativos, digamos que de por sí la participación, y lo veíamos en la conferencia anterior, y lo vimos también en la fase que cerró, la fase 3, donde decíamos necesitábamos hacer uso de diagnósticos, de herramientas diagnósticas que sean participativas, porque desde allí, desde ese mismo momento en el que nosotros estamos haciendo diagnósticos, en la medida en que estamos abordando a las comunidades, abordando a las personas. Con el solo diagnóstico ya estamos generando procesos de intervención, siempre y cuando tengamos una intención de reconocer al otro, ¿no? De reconocer al otro como una persona que tiene derechos, como una persona que tiene capacidades y como una persona que logra también incidir en la interacción social. Por eso los enfoques participativos en todo momento son fundamentales en todas las fases del abordaje de la salud y de estas nociones de salud y enfermedad son fundamentales porque desde el mismo diagnóstico hasta las acciones que podemos generar para mejorar las condiciones de vida de las personas, pues nos hacen la diferencia, ¿no? Es muy distinto que nosotros hagamos, se los decía a varios de ustedes en las evaluaciones del informe que hicieron, en la fase 3 es muy distinto que nosotros recopilemos información a través de encuestas, que claro, por supuesto son valiosísimas, pero por lo general son encuestas cerradas que nos dicen, nos van reportando datos, ¿no? Datos de cómo está la persona, datos de la situación problemática, pero cuando utilizamos una herramienta participativa se nos abre la posibilidad de entender la problemática de salud mental de manera más amplia, ¿no? Entender cuáles son los factores que están relacionados del contexto, cuáles son esos determinantes sociales que están allí implicados y también de entender cuáles son las herramientas o los recursos con que cuentan las personas y las comunidades para enfrentar la problemática, que eso es algo muy valioso y fundamental. Ya lo veíamos también en la conferencia anterior. Hay enfoques comunitarios en salud orientados hacia el empoderamiento y este es uno de los modelos, digamos, favoritos o predilectos dentro de las intervenciones en las comunidades, porque los procesos de empoderamiento lo que ayudan o lo que facilitan es que las personas reconozcan cuáles son sus capacidades, reconozcan cuáles hagan procesos de concienciación sobre las condiciones que tienen en su entorno que son adversas y que están afectándolos para lograr sus propósitos y logran y también facilita pues la identificación de acciones que pueden ayudar a movilizar
esos factores adversos o actores que también pueden ser nocivos o que en algún momento pueden llegar a obstruir con el cumplimiento de esas metas, ¿no? El empoderamiento está enfocado a que las personas sean capaces de incidir en la toma de decisiones, que desarrollen procesos de autonomía, procesos de autogestión, procesos de concienciación y actúen en consecuencia pues para lograr hacer una transformación de esas condiciones que son nocivas para ellos. Y finalmente, pues también estos enfoques de comunitarios en salud, como tienen una visión justamente de la interacción, recordemos que nosotros nos ubicamos sobre el relacionamiento de las personas, ¿no? En esta dimensión relacional en donde estamos constantemente dialogando, construyendo, co-construyendo, deconstruyendo, ¿no? Incidiendo, tomando decisiones. En ese sentido, ubicándonos en esa dimensión relacional, pues también es muy importante los enfoques que abordan los sentidos de comunidad. El sentido de comunidad es una característica que nos hace sentirnos que pertenecemos a un espacio, que pertenecemos a un grupo con el que generamos identidad, con el que generamos apoyo y con el que tenemos recursos finalmente, ¿no? Recursos pues no solamente de acceso a económicos, sino recursos en el sentido amplio, ¿no? Porque tenemos apoyo, porque tenemos posibilidad de conocimiento, porque tenemos posibilidad de alianza y de trabajo con otros, porque tenemos la posibilidad de asumir corresponsabilidad, y con eso no solamente es una persona que se echa la carga encima de alguna problemática, eh, y por eso es tan valioso el sentido de comunidad. El sentido de comunidad también está caracterizado por la influencia, por la interdependencia, por los vínculos emocionales que generamos con las otras personas, por la reciprocidad, es decir, nosotros no podemos generar un sentido de comunidad donde solamente yo aporto y aporto, si no recibo, no tengo esa retribución en esa relación recíproca, pues el sentido de comunidad se agota, ¿no? Y digamos que en ese enfoque comunitario, una pues, de las máximas que lo entendemos así es que la salud mental no se construye solamente en los hospitales o en estos ambientes clínicos, ¿no? Médicos, no solamente está dado en el consultorio, no solamente se construye a partir de la relación entre psicólogo-paciente, psiquiatra-paciente, ¿no? Sino que la salud mental se construye en la vida cotidiana. Y por eso es importante que nosotros tengamos clarísimo que estos enfoques se abren, ¿no?, a otros espacios, se abren al territorio, que aquí nosotros no lo tenemos concebido tan claramente en el país. La política de salud mental, si ya la conocemos bien nosotros, pues entendemos que está muy suscrita a los procesos de atención sobre cualquier problemática de salud mental dentro del consultorio, ¿no? Y tenemos un avance, digamos, con las acciones de prevención o acciones psicoeducativas que nos ayudan a prevenir, como su nombre lo indica, pero no tenemos formas de abordaje dentro en los espacios de los territorios. A veces tenemos brigadas que salen efectivamente de estos espacios, ambientes hospitalarios para desplazarse pues, a los territorios donde se encuentran las comunidades, pero son acciones muy puntuales en algunos momentos y en el marco más de la promoción, de acciones de promoción y prevención. Em, pero necesitamos entender, necesitamos que nosotros como especialistas en salud mental comunitaria dinamicemos este enfoque de salud, este enfoque comunitario de la salud, ¿no? Que podamos establecer redes de apoyo, que podamos mapear, entender qué tenemos dentro de las dinámicas que puedan ser fortalecidas en las comunidades y que ayuden o que posibiliten este avance sobre el abordaje de la salud mental para todas las comunidades. Bien, y en eso, digamos que cuando nosotros pensamos en la relación que establecemos entre salud mental, salud de enfermedad, enfoque de salud mental comunitaria, pues necesariamente tenemos que pensar en las formas en que abordamos las problemáticas que afectan la salud mental de las personas, de las comunidades. Y nosotros, pues por lo mismo que tenemos un enfoque
enmarcado dentro de los modelos biopsicosociales o socioecológicos, no hablamos tanto de intervenciones, hablamos más de acciones, ¿eh? Porque las acciones nos permiten ubicarnos en una dinámica en donde no voy yo como experta solamente a intervenir o a decirle a la persona, usted tiene que hacer esto, ¿no? Prescribir tratamientos, sino que las acciones nos ponen en una dinámica de relacionamiento recíproco, donde yo acciono, la otra persona reacciona y esta reacción pues también retroalimenta eh, mi acción original, ¿no? Entonces, por eso lo enmarcamos en acciones psicosociales, no solamente en intervenciones, sino en acciones, porque partimos de esa dinámica y de esa lógica de que la salud, la enfermedad es dinámica también, porque está dada dentro de un proceso de relacionamiento donde todas las partes involucradas, bien sea que estemos en un rol como expertos de salud mental, especialistas en salud mental comunitaria, o bien sea que estemos en un rol de comunidad, cada uno tiene las mismas capacidades, ¿no? Con conocimientos y saberes distintos, pero siempre con las mismas capacidades. Por lo tanto, lo que se generan son acciones, ¿no? Y eso es lo que permite pensar en las transformaciones sociales. Entonces, hablamos de acciones y de acciones psicosociales. No, ¿por qué no intervención psicológica? Y por qué no acción psicológica solamente, ¿no? Porque ya sabemos que dentro del modelo biopsicosocial nosotros no solamente estamos considerando una dimensión psicológica del ser humano, sino que estamos enmarcando esa dimensión psicológica en relación con la interacción o en relación con la reciprocidad, la influencia permanente que tenemos de nuestro entorno y de las personas que están dentro de ellos. Entonces, bueno, la acción psicosocial alude a acciones transformadoras, acciones colectivas, acciones contextualizadas. Y esto es muy importante y por eso yo les hago énfasis en el video que les mandé como de recomendaciones para el producto de esta fase 4. Que les decía, cuando piensen ustedes en estas problemáticas de salud mental comunitaria que fueron propuestas aquí en la guía de actividades para la fase 4, piensen en cómo contextualizamos esa problemática, porque efectivamente nosotros podemos encontrar unos diagnósticos maravillosos y unas descripciones de esa problemática con indicadores, con estadísticas, con definiciones que ayudan a comprender esa problemática, pero claro, eso está enmarcado teóricamente, pero necesitamos contextualizar, porque sabemos que hay muchas de estas problemáticas que o no se presentan en nuestro medio o se presentan pero con otras características o puede ser que haya presencia de algunos factores de los que dicen los manuales, pero puede ser que no haya presencia de otros factores. Y hay algunos que de pronto tienen factores que no están contemplados dentro de estas miradas diagnósticas. ¿Listo? Entonces, bueno, por eso siempre es importante pensar que la acción psicosocial está situada, está contextualizada y debe responder a esos marcos y a esas estructuras sociales que tenemos en nuestras comunidades. Está basada en la escucha, por eso hablábamos de acción, ¿no? Acción, interacción, ¿no? Acción, reacción, interacción, ¿no? Basada en la escucha, basada en el vínculo, basada también en la memoria, en la participación, basado en la justicia social. Y eso es muy importante porque cuando nosotros logramos entender esos principios de la acción psicosocial, sabemos que vamos a trascender fácilmente lo que significa una intervención. Una intervención está siempre pensada en una persona que de este lado es la experta, tiene un conocimiento y sabe cómo atender una problemática específica, ¿cierto? Entonces aplica unas herramientas diagnósticas, no las estoy descartando para nada porque son muy valiosas, pero por supuesto dan una información que nos sirve en cierto nivel, en ciertas dimensiones. Y a partir de esas herramientas diagnósticas, pues elabora, pues hace su informe y se hace pues la idea de cómo opera o qué es lo que está pasando con esa problemática de salud mental y por lo tanto genera unas estrategias para hacer intervención, ¿cierto? Cuando yo intervengo, yo estoy diciendo yo como experta que tengo ese conocimiento, voy a intervenir, voy a actuar sobre la persona, pero no voy a esperar una retroalimentación.
porque no es el principio. El principio es atender la enfermedad, el principio es atender el síntoma y mm, eliminarlo, matizarlo y a enseñarlo a manejar para que ya desaparezca. Pero en estas nociones de la acción psicosocial no sirven estos procesos de intervención, porque no siempre no se pueden utilizar como recetas, ¿no? De una dosis de tal cosa en tanto porcentaje, por tanto tiempo, a tales horas, pues le va a ayudar a usted, ¿no? Necesitamos que generar acciones distintas que están basadas en la escucha, que son situadas, que promueven la participación de las personas, que activan esa capacidad de las personas de incidir en su mismo bienestar y por supuesto que buscan esta justicia social, porque entendemos que muchas de las problemáticas psicosociales que tenemos, por lo menos en nuestro contexto y en nuestro país, tiene que ver con la discriminación, con la injusticia, con la subordinación histórica, con el dominio de ciertos grupos sociales que han generado desigualdad, desequilibrio, y bueno, eso implica acciones diferentes, ¿no? Procesos de abordaje de esas problemáticas de manera distinta, que tenga en cuenta esos determinantes sociales y de contexto. Y se diferencia, por supuesto, de la ayuda asistencialista, no tiene nada que ver porque una acción nunca va a ser asistencialista, ¿no? Una acción genera dinamismo y espera también que las personas, digamos que recuperan como esa y potencian esa capacidad que tienen las personas para también tomar eh, posición, ¿no? Y postura frente a su enfermedad, a su alteración, hacia el problema que está, que los envuelven. Mm, y por supuesto que se diferencia de cualquier proceso de intervención o de asistencia que esté pensado de manera individualizada. Al contrario, estas acciones psicosociales se centran en poder abarcar procesos diferenciadores para muchas personas, ¿no? Para conjuntos, para organizaciones, para comunidades. No significa que todas las personas tengan una alteración y eso tenemos que tratar de desligarnos de nuestras mentes de eso, ¿no? Porque no significa que cuando hacemos intervenciones, esto también es una diferencia sustancial que no está aquí enunciada, pero las acciones psicosociales no significan intervenciones psicológicas grupales. Es muy diferente, ¿no? Porque digamos que no tiene el mismo efecto. Puede ser que funcionen en algunos momentos y hasta cierto nivel, que funcionen estrategias, que utilicemos estrategias que son utilizadas, digamos, como para terapias grupales, ¿no? O estrategias que son de orden grupal, ¿no? La sensibilización frente a una problemática, pues digamos que se da a través de una charla, de un taller eh, psicoeducativo, sirven, por supuesto, pero no tienen el alcance de la transformación como lo que se pretende con una acción psicosocial, en donde se promueve la participación de las personas. Ahí hay una diferencia grande y eso es importante que lo tengan en cuenta porque no puede ser que nuestras alternativas se vuelvan estrategias grupales, ¿no? O dinámicas grupales, ¿no? A eso es a lo que me refiero en particular. Entonces, en resumen, nosotros tenemos siempre digamos que una relación constante que es dinámica entre el problema comunitario, la acción psicosocial que se genera para atender esa problemática comunitaria, que necesariamente tiene que derivar y debe permitirnos un fortalecimiento colectivo. Si no hay un fortalecimiento colectivo, no es una acción psicosocial, posiblemente hicimos con una intervención psicológica o grupal, no psicosocial. Y una vez que tenemos este fortalecimiento colectivo, por supuesto que se pueden dar otra serie de problemáticas comunitarias que no hayamos identificado. Recordemos que estamos dentro de esta mirada dinámica de la presencia de salud de enfermedad. No, la salud ya sabemos que no es la ausencia de enfermedad. La salud está más
relacionada con la presencia de dignidad y de justicia. Y eso yo creo que marca la diferencia en la manera como se concibe la salud, que ya lo sabemos porque la OMS hace mucho tiempo nos lo dijo, que la salud en cualquiera de sus dimensiones, física, emocional, psicológica, no significa ausencia de enfermedad, pero en este caso sí, y con esta mirada del enfoque comunitario de la acción psicosocial que pretende una transformación de estructuras, pues sí significa más bien la presencia de dignidad y de justicia. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? No, señora. Gracias, Luz. Bien. Sin embargo, yo los voy a hacer hablar con esta pregunta, porque quería mirar si de pronto habría un comentario de esto que se anunció en esta relación de la salud de enfermedad dentro del enfoque comunitario y de la acción psicosocial, que nos va a motivar o nos va a hacer reflexionar y pensar sobre esto, el papel que tenemos como profesionales en el cuidado colectivo de la salud mental. ¿Cómo nos vemos allí ubicados? ¿Qué piensan ustedes? Porque aquí nos estamos formando justamente como profesionales de cuidado, ¿no? No, bueno, no, profesionales ya lo somos, pero como especialistas, ¿no? Como profesionales que estamos profundizando en esta área de conocimiento que aborda el cuidado colectivo de la salud mental. ¿Cómo nos vemos allí ubicados? Profe, pues yo pensaría que el papel más importante es poder colaborar en esa promoción o en esa prevención de ese cuidado en la salud mental, no solo individual, sino dentro de una comunidad. Ujú, Nosotros tenemos la información o tenemos el conocimiento para mirar los factores o los riesgos que cada comunidad tenga. Y ujú, pues en nuestro papel profesional tendremos es que ayudar o a fomentar más bien como estilos de vida saludables dentro de esa comunidad, pensaría yo. ujú. Ok, gracias, Luz. Yo pienso que Luz menciona un aspecto fundamental y es que em, tenemos un papel activo de formación, ¿no? De educar. Cuando hablamos de procesos de promoción y de prevención, creo que estamos hablando automáticamente de procesos de formación, de educación, pero tal vez no dentro de los esquemas formales, sino más bien como dentro de procesos de concienciación, ¿no? De lo que Marisa Montero llama como la concienciación, ¿no? La desideologización, que implica que podamos entender en dónde estamos parados nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos enmarca en nuestra cultura normativamente que puede incidir en esta incapacidad para darnos cuenta de que algo no funciona bien? Em, eso es, eso es tener la posibilidad de reflexionar y de desideologizar, de criticar, de cuestionar, de desenmarcarnos de estos patrones y de esas estructuras sociales, ¿no? Y allí creo que tenemos una labor fundamental, porque la psicoeducación no solamente implica que digamos, mire, el consumo de sustancias psicoactivas es esto. Los jóvenes están en riesgos por estas condiciones, ¿no? Sino es que entender, vea cuál es el patrón que tenemos instaurado en nuestra comunidad. ¿Por qué los jóvenes terminan consumiendo a temprana edad? Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en las zonas rurales las personas están trabajando a diario en sus cultivos con guarapo todo el día, claro, hay un patrón de consumo de adicción, pero claro, uno dice, ¿pero por qué? Pues claro, las personas están cansadas, se deshidratan, no tienen otra forma de hidratación, ¿cierto? No saben qué otra bebida podría hidratarlos mejor sin que genere daño. Pero adicionalmente también tenemos unas condiciones en donde estas personas quizás están muy frustradas, no tienen otros espacios de ocio y de diversión. El efecto que genera el alcohol quizás los pone en sintonía de sentirse más relajados, de estar más tranquilos,
Cuando entendemos pues esas condiciones, sabemos que podemos generar acciones que no solamente le diga a las personas, usted está en riesgo de ganarse una cirrosis, usted está en riesgo de volverse más agresivo, volverse más violento en su familia, porque hay una alteración gracias al consumo de esas bebidas artesanales, sino que podemos decirle, vea, hay unas condiciones en las que usted se encuentra, pero el consumo de alcohol le va a agudizar el estado o la reacción frente a esas condiciones. Entonces, claro, creo que el tema mismo de la promoción y la de prevención nos lleva a pensar en esas estrategias de educación, pero creo que tenemos que trascenderlo, ¿no? De formación de conciencia, ¿no? Es decir, de esa capacidad que tienen las personas para darse cuenta que, primero, para identificar que hay algo que puede hacerles daño y que sabiendo que pueden hacerle daño, usted tiene la capacidad de decidir. Creo que al final mm, no somos tan conscientes de eso. Yo creo que a muchos nos pasa, somos muy conscientes del daño que ocasiona, por ejemplo, el alcohol o otras sustancias psicoactivas, pero aún así, siendo tan conscientes, y por eso son como las críticas que se les hacen a los programas de promoción y prevención, hay mucha información y la gente sabe efectivamente cuáles son los daños, cuáles son los causantes, cuáles son los efectos en la salud física y mental, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas. Aún así, sabiendo ese daño que se genera, ¿por qué la gente termina consumiendo? Y creo que, claro, hay un vacío en esos programas que nos han llenado de información, pero que al final no nos han dejado desarrollar conciencia, ¿no? Darnos cuenta que si tomo la decisión, es una decisión que yo debo tomar con conciencia, ¿no? Con conocimiento de causa y asumir las consecuencias de esa decisión. No pensar que es que nos enfermamos porque soy alcohólica, yo soy una persona alcohólica y entonces yo estoy enferma. No, yo tomé la decisión de consumir y de meterme en ese estilo de vida con el consumo. Entonces creo que allí tenemos que ser muy reflexivos de cómo generamos eh, programas de promoción y prevención, por ejemplo, que ayuden a tomar conciencia sobre las decisiones que toman las personas, que ayuden a las personas a reconocer que tienen capacidad para actuar sobre sus vidas, generando bienestar o generando malestar. Y por supuesto que tienen la capacidad de generar condiciones que pueden generar malestar o bienestar para sus entornos, ¿no? Para sus hijos, para sus parejas, para sus espacios de trabajo. Y todo eso, pues es efectivamente una visión colectiva sobre la salud mental. Bien, ¿alguien más? No, profe, yo quería como, su merced que aclara eso ahorita de ir más allá, de trascender. La verdad, uno analiza las primeras diapositivas que uno subió en el foro y uno es muy básico, uno es muy Claro, general, ¿sí? claro, claro. Entonces, la web que nos mandó así cortica, concisa, de verdad que lo hace a uno reflexionar y si uno va más allá, pues encuentra un súper material de donde uno se puede agarrar, apropiar y le abre a uno un panorama. Estamos como muy básicos en siempre ser como muy trillados en el mismo tema porque lo asociamos solamente a la promoción y prevención tradicional y se hace un taller y se hace no sé qué, pero me pareció espectacular esa web pequeñita que nos envió, profe, porque de verdad que nos tocó cambiar todo el trabajo que habíamos hecho, Claro, claro. lo pudimos ampliar de una manera muy buena y bueno, y esperamos que esta también nos ayude porque sí nos está abriendo un panorama bastante interesante, profe. Pues me alegra escucharlo, Luz, pero dos cosas ahí que quisiera decirte. La primera, no es que sea información básica, yo creo que es la información que todos tenemos, porque pues es lo que hemos aprendido, ¿cierto? O sea, sabemos que el modelo biomédico, digamos que en psicología nos pasa mucho, es que hablamos de los enfoques biopsicosociales, hablamos de los enfoques ecológicos, hablamos de los enfoques humanistas, pero tenemos un modelo pues que es hegemónico, ¿cierto? Y entonces cuando Sí, interactuamos con el señora. personal médico, pues no hay forma de ponernos en diálogo, en acuerdo, digamos como en el mismo nivel con lenguajes distintos. O sea,
nosotros tenemos perfectamente adoptado el lenguaje del modelo médico, porque así operamos, ¿no? Y muchos soñamos incluso pues con la bata blanca, con la atención en el consultorio, ¿cierto? Que es como uno de los campos de trabajo muy fuerte para el psicólogo y pues que es necesario, por supuesto, y es el que ha predominado, ¿no? Que ha reinado. Y ese es el modelo que tenemos. Entonces, cuando intentamos desdibujarnos de allí, hablamos de los modelos biopsicosociales, por ejemplo, lo más cercano también que conocemos es estas estrategias de promoción y prevención. Y por supuesto que son maravillosas y por supuesto que funcionan. Entonces, claro, estamos ubicados allí, Luz, y pues es lo que sabemos, son nuestros saberes, así que eso tiene mucha validez. Entonces, bueno, eso es lo primero que quería Sí, decirte. señora. Y lo Gracias, segundo, profe. y lo segundo es que pues estamos en el proceso de formación, ¿cierto? Entonces, claro, encontrarnos con esta serie de discursos, para mí finalmente son discursos, ¿cierto? Porque lo que encontramos en el material del curso mismo pues son fundamentos, ¿no? Que son discursos, son orientaciones teóricas, son orientaciones conceptuales, pero están ahí, en la teoría y en el concepto. Quienes lo llevan a la praxis son ustedes, ¿no? Quienes nos ayudan a construir esta visión como especialistas en salud mental comunitaria, pues son ustedes. Porque efectivamente ahí hay unos documentos muy buenos y un material bellísimo, pero cuando lo llevamos y lo aterrizamos en la comunidad, caemos en la estrategia de promoción y prevención así, como lo conocemos, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. claro, por eso yo les decía, les insistí, porque cuando empecé a leer los trabajos en el foro, pues me daba cuenta, claro, estamos replicando pues el patrón que tenemos pues a partir de nuestro conocimiento y eso no está mal, pero sí necesitamos darnos cuenta, ¿cierto? O sea, como hacer conciencia de hasta dónde llega el alcance de ese conocimiento cuando yo voy a abordar la comunidad o cuando yo voy a abordar la problemática de la comunidad, ¿cierto? Entonces, el ejercicio anterior lo que intenta es como romper esa forma de leer la comunidad a través de los ojos de un modelo tradicional, ¿no? Por eso, pues, una herramienta participativa, pero claro, también nos pasa que cuando no la hemos interiorizado y todavía no generamos esa conciencia, que igual es que cuesta trabajo, o sea, yo digamos, no soy ajena a eso, ¿no? Hasta que uno no Sí, claro. opera, no le dé no la lleva a la práctica, no le dé la utilidad, pues se queda solamente con el papel. Entonces, claro, muchos decían, yo hice una cartografía social e identifiqué esto, esto y esto. Y yo decía, pero ¿y dónde está la cartografía misma, ¿no? Que es la expresión de la voz o que recoge la voz de estos participantes que tuvimos en esa aplicación de esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, son como estas cosas. Y cuando empecé a revisar como los aportes, empecé a identificar ese patrón, ¿no? Entonces, claro, hay unos análisis en esas tres preguntas que establece esta fase. Hay unos análisis, y voy a saltar para allá. Hay unos análisis muy, muy buenos en esa primera pregunta que es como explique en qué consiste esta problemática. Y claro, hay referencias de manuales diagnósticos de la OMS, de estadísticas, por supuesto, eso lo necesitamos, claro, para entender en qué consiste esa problemática. Pero la segunda pregunta y es, diga cuáles son esos factores de su comunidad que inciden en esa problemática. Ahí es donde necesitamos empezar a darnos cuenta que necesitamos aterrizar, bajar esos conceptos que están en esos manuales diagnósticos, en esas estadísticas, para mirar cómo operan en nuestra comunidad. ¿Sí? Claro, digamos que tenemos la limitante y muchos dirán, pero es que yo no he hecho diagnóstico sobre eso. Yo la vez pasada hablé fue de un problema de basuras que genera estrés en las personas y ahorita estoy hablando de cutting en adolescentes. Pero yo sé que sí, nosotros nos ponemos a pensar en la manera como hemos leído nuestra comunidad, si nos ponemos de pronto a recuperar el ejercicio anterior, seguramente vamos a identificar algunos factores que identificamos ahí en esas lecturas que hicimos así como diagnósticas, como muy, muy quizás por encima. Yo creo que ahí encontramos factores. Lo importante es que ustedes lo aterricen, ¿cierto? Se conecten con esa dinámica que tenemos en nuestros contextos y que pueden ser distintos.
claro, el reto al final también va a ser que cada uno de los integrantes del grupo está haciendo su lectura de sus factores dentro de su contexto. Y puede ser que no coincidan todos. Y sobre eso, pues generamos las estrategias. Claro, ese es el otro punto. El reto también es que las estrategias puedan responder a esos factores que hemos enunciado en nuestros contextos. Entonces, eso también nos ayuda a pensar de manera más pertinente, ¿no? Les insistía en ese video de recomendaciones, tenemos que pensar de manera pertinente qué es lo que podría funcionar mejor en términos de estrategia. No porque la estrategia empírica, por llamarla de alguna manera, no funcione. Un taller funciona, un taller participativo funciona. Lo que hace que sea pertinente es lo que nosotros podemos introducir de elementos del contexto o lo que hace que sea pertinente es cómo podemos motivar la participación de la comunidad de nuestro contexto. Entonces, al final, claro, seguramente pues muchos van a apostarle a hacer talleres, muchos van a apostarle, o sea, digamos que la herramienta puede ser la misma para todos, ¿no? La diferencia está en cómo hacemos que esas herramientas, esos talleres, sean pertinentes para atender esa problemática. Al final podemos hacer muchas campañas de sensibilización, el cómo la hacemos, el hacia qué vamos a sensibilizar a las personas es lo que hace la diferencia, el qué y el cómo lo vamos a hacer. Así que bueno, y también les digo, bueno, ustedes tienen una responsabilidad muy bonita y una misión muy importante de ayudarnos a construir el abordaje de salud mental comunitaria en el país. Eso es una oportunidad muy valiosa que tenemos como especialistas, ¿no? Que estamos profundizando en esta área de conocimiento. Pero por eso mismo necesitamos empezar a romper con esos esquemas que tenemos allí metidos, por lo menos a darnos cuenta, ¿no? Tal vez ahorita no tenemos la solución específica, cómo se hace, qué significa la salud mental comunitaria, cómo se aborda, cuál es la estrategia, ¿no? Tal vez no, pero por lo menos sí el darnos cuenta, el reconocer esto que dice Luz, por ejemplo, yo creo que eso ya es un avance muy grande, ¿no? Dentro de nuestra formación. Bien, ya que nos ubicamos entonces en la actividad de esta fase, de esta cuarta fase, quisiera como escuchar si hay alguna duda, si las orientaciones quedaron claras, si lo que ahora estamos de pronto revisando y desarrollando y como ajustando está dando respuesta a esto que se está solicitando o si hay dudas allí. Si alguien de pronto ha avanzado y se ha encontrado con algún otro problema ahí, eh, para que lo comparta. Marta. Buenas tardes, tutora, Sí, compañeras. Marta. Bueno, tutora, gracias por la explicación recibida. Realmente sí nos aclara muchas dudas, muchas confusiones. Digamos que gracias a la orientación podemos enfocarnos en que básicamente no es la actividad como tal, sino el sentido de la actividad, o sea, lo que vaya ella. Sí, pues, por ejemplo, no, porque todos aplicamos o incluimos en el taller o perdón, en el cronograma, talleres educativos, por decirlo así, porque ajá, es una actividad muy concurrida, pero Claro, ¿a qué va enfocado el taller? O sea, es más de que todo acuerdo. como resaltar el sentido de la actividad, lo que va a ir dándole de pronto claridad al propósito De que acuerdo. busquemos cada quien de acuerdo al plan. Ujú, Entonces eso, bueno, en esa parte me sirvió bastante para aclarar Qué dudas que bueno, tenía. Marta. Qué bueno, Marta, y muchas gracias por tu aporte. El sentido de la actividad, claro, qué sentido tiene y también a quién va dirigido, ¿no? Que eso es parte como del contexto, ¿no? Porque pues, yo puedo hacer
el mismo taller, digamos no sé, un taller psicoeducativo, y puedo tener a los jóvenes, adolescentes, y claro, tiene un sentido distinto y va a tener una orientación diferente porque seguramente voy a utilizar actividades que son diferentes y puedo tener el mismo taller para los padres de familia, pero allí seguramente vamos a tener un par de actividades que son distintas, pensadas en esas diferencias de esos grupos poblacionales. Liliana, ¿te escuchamos? Hola, profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Pues hasta ahorita pude lograr ingresar, no me dejaba, no sé qué pasaba con mi computadora, no sé si era con internet, pero ya ingresé al último y yo estaba sufriendo, la verdad, porque no podía ingresar. Bueno, profe, pues mire, Bienvenida, revisando Liliana. todo el trabajo tengo como no sé, a ver si usted me ayuda a aclarar, en cuestión de comunidades étnicas, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo en una vereda de mi comunidad, pues es una vereda rural. Ajá, qué bonito. Por lo general, allá se mira mucho el consumo de alcohol, Ujú. pero el alcohol es visto como un elemento sagrado. Entonces hablaban como de, ¿qué? A ver, el alcohol, el cigarrillo, pues que se lo conoce como el tabaco. Y hay otro alucino, pues que para mí, leyendo artículos, he encontrado el yagé, Ujú. que es una bebida que también es alucinógena y bueno, que la usa. Entonces yo digo, bueno, si estas son, más dicho, para ellos va a ser muy difícil meterme en el cuento como si les mire, estas son sustancias que van a afectar la salud de ustedes, ¿cierto? Porque pues yo no voy a poder, como digo, llevarles la contraria, sabiendo que con esos elementos que ellos utilizan para hacer sus armonizaciones, sanidad, incluso yo lo explico en el trabajo individual, yo explico esa parte, porque yo me he sentado con ellos, yo he hablado. Eso lo utilizan para hacer las armonizaciones, sanidad, bueno, hacen un poco de cosas. Limpieza espiritual. Sí. Allí no sé yo cómo, le digo, no sé, me quedo corta allí de cómo llegarles a explicar a ellos, mire, y a veces el consumo, digamos, de yaje ya se lo hace cada 8 días y yo sé que eso es más dicho, prácticamente se emborrachan. Ujú, claro. Pero uno se entra a hablar de ese tema y ellos dicen, no, usted está yendo en contra de nosotros. Le digo, no, yo no estoy yendo en contra de nosotros, sino que yo le estoy haciendo caer en cuenta que eso se está afectando la salud mental. Dicho caso, mire, yo ya les pongo como ejemplos, fulanito, personita, Pepito Pérez, mire cómo se está volviendo, porque ya han habido casos de que ha habido como ese cambio neurológico, se puede decir, pero Ajá. ellos no logran comprenderme. Dicen, no, es que esa es la bebida sagrada, y pues yo leo, y sí, para ellos es la bebida sagrada de sanidad, pero no sé, profe, cómo abordar esa parte. Me quedo corta, la verdad. Liliana, yo te pregunto, ¿para quién termina siendo el problema? Para la parte individual, para la Claro, persona que lo consume. claro, pero ¿es un problema para esa persona que cada 8 días está consumiendo yagé? Pues, ¿O es un como le problema digo, para ti? yo lo percibo así en esa persona, a que la persona ya me dice, yo soy súper bien, me ha dicho, como le digo, es como la energía de él, como que cambio total, es otra persona. Yo lo miro así, pues yo sé que esa persona no se va a sentir que está mal, pero todas las demás personas lo ven, lo observan y miran el cambio que ha tenido. Ujú. O las personas, no una sola persona, sino las personas. Pero ahí Fulanito, está, claro, ahí está, digamos, la importancia de entender para quién, porque, bueno, seguramente no lo alcanzaste a escuchar, Liliana, después queda la grabación, pero en un principio yo decía, la noción de salud de enfermedad es dinámica y también depende del contexto. Puede ser que nosotros tengamos personas que efectivamente, no sé, los sabedores, los chamanes, lo consumen seguido, ¿cierto? Pero al final no tienen un problema porque no están generando un problema porque no afectan a nadie, ¿sí? Cosa distinta de personas que empiezan con el consumo y cambian en su comportamiento, pero porque además también están incidiendo o están afectando en su entorno, se vuelven más agresivos, se vuelven, no sé, violentos, se vuelan, se desconectan del mundo, ¿sí? Eso yo creo que es una cosa que tendrías que medir, ¿no? verá, Y mi profe, qué pena le interrumpo ahí. sí, tranquila. Por lo menos, digamos, nosotros queremos montar un proyecto y como ellos hacen parte, pues que son de la comunidad, son los que lideran, ellos
digamos, se oponen. No, es que esto no es así, pero anteriormente ellos pensaban diferente. Entonces, yo pienso que ahí nos hacen retrasar como esas acciones que nosotros queremos hacer, porque ellos nos dan como su opinión y como son parte de la comunidad, nosotros no podemos avanzar. Entonces, pienso, eso no sería que le afecta a la parte comunitaria. Nosotros somos quienes, perdón, Liliana. Nosotros, la comunidad. Ok, porque tú haces parte de la comunidad. Yo hago parte de la comunidad, Pero correcto. lo que te iba a decir justamente apunta como en esa dirección. Yo creo, Liliana, que claro, el consumo de estas plantas medicinales, ¿cierto? Hace parte del poder entender cómo se dinamiza la salud misma dentro de la comunidad, ¿cierto? El yagé es una de las sustancias que para los pueblos indígenas, según lo que yo entiendo, y excúsame si soy de pronto como atrevida en lo que voy a decir, pero según lo que entiendo es una de las plantas que ayudan a expandir el espíritu de la persona, ¿no? Que ayuda en esa sanación espiritual. Lo que yo creería que podría estar orientado es como, digamos, como una reflexión sobre el alcance de esa medicina y una especie de prescripción, por decirlo así, ¿cierto? Digamos, la necesidad de recuperar un saber ancestral de qué es la planta, cómo funciona y cómo debería prescribirse, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque digamos, cuando se cumple un propósito de expansión, de sanación, pues debe haber un cambio, de alguna manera, ¿cierto? Y en esa dinámica de transformación, pues seguramente vienen otras problemáticas, que claro, se pueden ir solucionando ya no solamente con la toma de yagé, sino que debe generar otra posibilidad de uso de otra herramienta, ¿sí? Yo lo que creería, Liliana, es que, claro, el tema es que como ese saber está centralizado en unas personas que tienen el poder, ¿cierto? Aquí ya no estamos hablando del efecto de la planta, ya no estamos hablando del uso de la planta, estamos hablando de una postura de poder, ¿no? Entonces, claro, tú dices, mi dificultad está en que yo no puedo contradecir a esa persona, porque esa persona es la que tiene el poder, es la que es la reconocida, ¿no? Y esa persona pues es la que de alguna manera va a hacer uso de esa sustancia que ahora ya no se volvió medicinal, sino tal vez es adictiva para esa persona. De pronto, puede ser. El efecto finalmente, digamos que lo nocivo de este uso, pues está dado por la misma dinámica de la comunidad. Es decir, la misma comunidad es la que nos va a decir, nos va marcando la pauta, no, esto ya dejó de ser saludable. ¿Por qué se volvió, no sé, un negocio? Porque rompió con el objetivo principal que era la sanación espiritual, porque ahora tenemos más violencia, porque ahora estamos marginados o excluidos, ¿sí? Y yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que se podría hacer de pronto es como en el marco de recuperar un saber ancestral, poder reflexionar sobre cuáles serían los usos, los beneficios y hasta dónde estaría como el alcance o el límite de esto, ¿no? También me imagino que hay, digamos que implícito también un patrón de relación de mujeres y hombres que dificulta esto, ¿no? Muy distinto que sea una mujer la que le diga al sabedor o al chamán que eso no está bien, o que hay unos límites que se están rompiendo, a que se lo diga de pronto otro igual, por decirlo así, ¿no? Pero mira, son como factores que uno tiene que ir leyendo precisamente de la dinámica de la comunidad. Y por supuesto, tu análisis de esta problemática va a ser muy diferente al análisis de alguno de tus compañeros que no están en un pueblo indígena, ¿no? Porque, por supuesto, pues tus compañeros, puede ser que alguno diga, no, sí, que nosotros tenemos un problema de consumo de yagé que se está popularizando, digamos, en mi comunidad, porque cada 8 días también van a ir allá a consumir y no tienen la orientación espiritual que tiene de pronto tu pueblo, ¿sí? Claro, es otra forma de asumir una práctica, ¿no? Pero tu lectura va a ser distinta y tiene que evidenciarse de esta manera, ¿no? Diferente, ¿no? Porque los contextos son distintos.
Pero y asimismo, Liliana, la estrategia tiene que ser diferente. Tú tienes que enmarcar que efectivamente estas sustancias no son utilizadas de la misma manera como son utilizadas de pronto en pueblos no indígenas. Tienen un sentido diferente. Pero yo creería que una de las acciones, que pena Liliana, es poder documentar, ¿no? O a la luz, digamos, de documentar qué significan el consumo de estas plantas medicinales o plantas ancestrales o medicinas ancestrales, poder hacer una reflexión, ¿cierto? O sea, que tú puedas promover una reflexión comunitaria, ¿cierto? Que ayude a hacer conciencia en el marco del control social que ustedes tienen, porque ustedes sí tienen una posibilidad de pensamiento colectivo. Pero te toca blindarte así, porque si tú lo haces, o sea, tú como Liliana hablando con uno de los sabedores, no vas a hacer nada. Te toca es a partir de el diálogo, de la reflexión colectiva, del conocimiento, del saber colectivo. Ya, por eso mi profe, yo pensaba y decía, como nosotros siempre nos reunimos, se llama la minga del pensamiento, ¿no? Y entonces nosotros hacemos nuestro fogón, colocamos allí, nos sentamos alrededor de la tulpa, que la llamamos nosotros, y empezamos a contar, empezamos a expresar lo que sentimos, lo que pasa, y bueno, pues es cada de esos encuentros se lleva un tema en sí para dialogar entre todos. Entonces, en mí decía, pues mi estrategia sería hacer crear esos espacios de diálogo de las mingas de pensamiento. Decían que esa podría ser como una acción para abordar dicha problemática. De acuerdo. O sea, profe, entonces, verá, en mi trabajo individual, yo esa parte, yo no la ingresé porque pues yo sí quería preguntarle a usted primero para no poder, para yo poder anexar esa información, porque yo lo tengo así, es como por encimita, nada más de las bandas que las consideran el viaje, de acuerdo como en el diagnóstico cuando yo hice pues el anterior trabajo, porque yo he identificado eso. Sí, sí, Entonces, esa información la ingreso a mi trabajo individual. Sí, pero de todas maneras, Liliana, fíjate que la estrategia en sí puede servirle a todo el grupo, ¿cierto? Porque puede ser que todo el grupo diga, ok, utilicemos, en lugar de hablar de un taller participativo, pues hablemos de una minga de pensamiento, ¿cierto? Y puede servir la estrategia para todos. Pero claro, el énfasis o la intención, como decía hace un rato Marta, la intención de esa minga de pensamiento, ya sabes que tiene un propósito en particular y es poder hablar del uso que se le está dando a esa medicina ancestral. Que además, pues a la luz de nuestros ojos, pues no es una sustancia psicoactiva, ¿cierto? O sea, perdón, a la luz de los ojos de ustedes no es una sustancia psicoactiva. Para nosotros es una sustancia psicoactiva, pero en el contexto de ustedes no es así. Aunque genere estados alterados de conciencia y haya documentación y estadística que nos dice que eso es así, etcétera, etcétera, pues igual tiene un fin sanador, ¿sí? Tiene un propósito. Y eso ya marca una diferencia en el abordaje de esa salud mental comunitaria. Ya, sí, esa parte sí yo sí quería preguntarle que usted me ayude a como aterrizar prácticamente, porque yo decía, bueno, ¿le coloco o no le coloco? Pues porque somos comunidades diferentes. Sí, ingrésalo, Liliana. Tal vez mis compañeros no estén de acuerdo, dije, pero ¿cómo yo? Pero igual voy a hablarle a la profe, y por estar más triste que yo no podía ingresar a la web conferencia. Bueno, es una. Por otro lado, en cuestión a la página, pues no tengo muy claro la información que va en esa página. En la página WIS ustedes tienen que hacer una introducción, que digamos que esa es como la presentación, por decirlo así, del grupo sobre la problemática y sobre la página. ¿Sí? En la página WIS deben estar alojados, en la página WIS uno va abriendo como pestañitas, entonces deben estar alojadas las presentaciones individuales. ¿Listo? Y en tu presentación individual pues puedes incluir toda esta información. ¿Listo? Incluyendo las estrategias. Debe haber un espacio específico de las estrategias que ustedes están proponiendo como grupo sobre la problemática y debe haber también las conclusiones a las que ustedes llegan como grupo. Ya, las conclusiones son generales, ¿cierto?
Sí, las conclusiones son generales. Y en la página WIS, digamos, para dar inicio, pues yo sé que primero va la introducción de acuerdo al trabajo que estamos realizando, ¿cierto? Sí, Pero señora. también ahí también nosotros podemos colocar las preguntas que están en la parte individual, o eso solamente se queda en lo individual. Eso es lo individual. Claro. Ya, entonces en la página WIS solamente va la introducción, hacemos como una contextualización general de las particularidades que encontramos, el objetivo general, objetivos específicos, las acciones que se van a hacer dentro de cada objetivo y un cronograma de actividades. De ¿Correcto? acuerdo. Y las conclusiones. Ahí las conclusiones. Sí, profe, esa era Más mi... las partes individuales, ¿sí? Sí, sí, no, esas O ya sea, están. esas deben estar en, o sea, la página Estaba web perdida debe como presentar todo. en la página WIS cómo estaba el orden, qué información iba, porque pues teníamos una información que tal vez no va ahí, entonces tenemos que quitarla. Entonces en la conferencia yo ahí aclaro esa duda para nosotros poder corregir los errores que tenemos. Ok. Listo, mi profe, le agradezco infinitamente por su A ti, orientación. Liliana. A ti, Liliana, por tu ejemplo. Bien. Si no hay más dudas de esta parte, de esta fase, voy a continuar con la fase 5, que es la que viene y empieza a partir del lunes, ¿cierto? Que nuestro trabajo, esta fase 4 ya termina este domingo. Entonces, a partir del lunes, como tiene un espacio tan cortico, ¿no? Tenemos solamente como 10, 12 días para desarrollar esta fase. Entonces, vamos a tener que avanzar muy rápidamente. Esta es una fase que es colaborativa, ¿cierto? 100% colaborativa. Y es una fase, como es la fase de cierre del curso, entonces es una fase que nos va a ayudar a resumir y concluir sobre todo lo que nosotros abordamos en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que de manera independiente, primero, digamos como que cada integrante del grupo haga una reflexión sobre esos aspectos centrales de la fundamentación teórica que nosotros revisamos en el curso, ¿cierto? Entonces, esos aspectos centrales sobre los fundamentos conceptuales, sobre el proceso diagnóstico, sobre la propuesta y sobre las alternativas en salud mental comunitaria, sobre la diferencia entre un enfoque médico y un enfoque biopsicosocial, sobre lo que significa trabajar bajo esos principios del enfoque en la salud mental comunitaria. ¿Listo? Eso entonces nos podrá ayudar o nos ayudará, más bien nos dará insumos para poder construir todas las partes colaborativas. Entonces, ¿en qué consiste la colaborativa? Cada uno, al final vamos a presentar 5 conclusiones sobre la fundamentación teórica. Es decir, cada uno planteará una conclusión sobre los fundamentos teóricos. Después vamos a plantear 5 conclusiones sobre el proceso diagnóstico y el uso de herramientas participativas. Cada uno hará sus conclusiones. Luego haremos 5 conclusiones sobre esas propuestas de alternativas de abordajes de problemas de salud mental desde el enfoque comunitario. ¿Listo? Entonces ahí llevamos 15 conclusiones, ¿cierto? Unas referidas a los fundamentos conceptuales, otras sobre los diagnósticos participativos y otras sobre el abordaje de las estrategias utilizadas para bajo el enfoque de salud mental comunitaria. ¿Listo? Cuando tengamos esas conclusiones, entonces vamos a un organizador gráfico y sacamos un mapa mental, un dibujo, cualquier esquema que ustedes quieran, como matrices, bueno, que quieran, que les ayude a ilustrar esas conclusiones. ¿Listo? Y que reúna obviamente como las ideas principales frente a sus fundamentos conceptuales, frente a los diagnósticos participativos y frente al abordaje de los problemas de salud mental desde el enfoque comunitario. Al final, entonces, vamos a entregar el producto donde vamos a tener la portada, la introducción, las conclusiones por cada uno de los aspectos, ¿cierto? Las 5 de fundamentos, las 5 diagnósticas y las 5 del abordaje. Y el organizador gráfico. ¿Listo? Y ese será el producto final. Entonces va a ser un trabajo de reflexión colaborativa. Ojalá que eso les permita generar diálogos entre ustedes, que se den cuenta de que si llegamos a conclusiones muy similares, pues entonces tratemos de hacer énfasis en distintos aspectos, ¿no? Nos pongamos de acuerdo, no que yo lea las 5 conclusiones y sean la repetición con otras palabras de la misma idea, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos va a ayudar como a compilar y a consolidar pues los aprendizajes del curso a modo de cierre, porque la fase 5 pues recoge todo lo que
desarrollamos durante este curso. ¿Nos queda claro? Sí, tutora. Sí, tutora, Perfecto. muy claro todo. Bueno, me alegro. Es un trabajo sencillo, pero es un trabajo, digamos, de análisis, de reflexión y de recopilar pues lo que estamos haciendo, lo que hicimos durante el curso. ¿Listo? Profe, Bueno, qué señora, pena. Profe, tranquila. las conclusiones, esas son por tema, ¿cierto? ¿O Sí, es señora. individual? Como son 5, yo creería que la alternativa es que cada uno se comprometa con aportar una conclusión, pero Eso, es por tema, ¿cierto? Es decir, es tú, por tema. Liliana, le puedes decir al grupo, listo, yo aporto una conclusión de fundamentos conceptuales, una de diagnósticos y una de abordajes. Ah, listo, mi profe. Las Gracias. leemos entre todos y las integramos porque pues la idea es que no repitamos las ideas, ¿no? Así es. Gracias. Listo. Vale. Bueno. Si no hay más dudas, si no hay comentarios, pues no me resta más que desearles muchos éxitos. Por favor, revisen sus trabajos, revisen como las indicaciones, las orientaciones de lo que se dejó hoy, las orientaciones de lo que se dejó en ese video que les compartí. Revisen que efectivamente sus estrategias estén respondiendo de manera pertinente, que haya una lectura de los factores del contexto asociado con su problemática, ¿no? Yo les dije, en eso voy a hacer mucho énfasis, porque yo creo que tenemos que empezar a exigirnos nosotros mismos en nuestro proceso formativo, ¿cierto? Para marcar una diferencia, porque si no somos capaces de leer esos factores de contexto y de hacer propuestas que sean pertinentes para dar respuesta a las problemáticas situadas, contextualizadas, pues bueno, la formación nuestra entonces no va a ser de salud mental comunitaria, sino de salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a ser más exigentes nosotros y más rigurosos en la presentación de estos trabajos, ¿vale? Bueno, muchísimos éxitos. Ánimo con todo. Ya nos queda muy poquitico para terminar el curso. Muchas gracias por su asistencia y pues un saludo a quienes van a ver la grabación después. Ya de tenerla. Muchas gracias. Gracias, profe. Y nos comparte la web de hoy, porque no la vi.